En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a una nueva temporada de Historias de Bolsillo. Ya estamos en la octava temporada, con mucha ilusión, muy contentos por empezar de nuevo otra serie de programas, de novedades, de invitados e invitadas nuevos con las que poder entreteneros y sobre todo acercaros la historia un poquito más desde aquí, desde Radio Universidad de Salamanca y con el apoyo de Elena, sobre todo, nuestra directora de la radio, que siempre está ahí entre bastidores, pues apoyándonos y enviando los programas para que para que ustedes los puedan escuchar. Entonces, bueno, hoy me acompañan pues mi compañero Moisés. ¿Qué tal, Moisés? Bienvenido. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal tu verano? ¿Cómo ha ido? Bueno, como yo estoy en el hemisferio sur es invierno, así que verano he tenido poco. Cierto. Pero bueno, el hecho de que haya sido verano en España me ha permitido también descansar un poco de toda la burocracia española. Así que en ese sentido, estupendo. Genial, Moy. Pues bueno, como sabrás, en este programa, en este primer programa de la temporada número 8 de Historias de Bolsillo, vamos a hablar del territorio de los castillos. Y si bien es cierto que yo siempre digo que tenemos programas especiales, porque es verdad, todos los programas tienen su carácter especial de una manera u otra, este es particularmente especial y ahora sabréis por qué. Así que bueno, Moy, cuéntanos tú quién es nuestro invitado. Bueno, pues nuestro invitado es profesor ayudante doctor en la Universidad Carlos III de Madrid desde hace poquito, por lo tanto, públicamente le felicito nuevamente. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Salamanca, de la que, bueno, como nuestros oyentes saben, somos hijos académicos, formando parte del proyecto RC People and Writing. Allí desarrolló también la mayor parte de su formación, complementada con estancias en Italia, en Alemania, y su interés se centra en la sociedad medieval, particularmente la formación y articulación de territorios y en las distintas funciones que tuvieron los castillos dentro de estos procesos y de la sociedad en general. Además, es una persona como nosotros que está preocupada por la divulgación histórica, por la comunicación social, y eso le llevó en su día a embarcarse en un proyecto en el año 2018, un proyecto de divulgación, de entrevistas con invitados especiales. Siempre todos los nuestros invitados son especiales, porque así lo sentimos nosotros, y en el caso de hoy no va a ser menos. Y ese programa se llama Historias de Bolsillo. Así que como nuestros oyentes habrán podido deducir de la tremenda, ¿cómo decirlo? Bueno, no me va a salir la palabra, así que da igual. Como nuestros oyentes habrán podido deducir, el invitado es la tercera persona que falta por presentarse en esta nueva temporada de los que dirigimos el programa, que es Daniel Justo Sánchez, que no está puesto aquí. Que es, bueno, como todos nuestros oyentes saben, director del programa Historias de Bolsillo desde el año 2018, cuando empezamos juntos este camino por las ondas, ¿no? Que tanto nos gustan a él y a mí y a Sofía. Y bueno, y aquí estamos los tres para empezar la octava temporada con la fortuna de que abrimos la temporada con tu libro, Dani. Buenas tardes y no te voy a decir bienvenido porque esta es tu casa, entonces decirte bienvenido a tu casa me suena raro, pero bueno, la verdad que me alegro mucho de que coincidamos los tres y que sea para algo tan bonito. Pues sí, la verdad, muchísimas gracias por esta presentación tan buena y que bueno, es verdad que estaba ya esperando que llegara esta entrevista desde que hace unos meses salió esta publicación del libro El territorio de los castillos ahí en la Universidad del País Vasco y lo que resulta más llamativo es que estamos en un ambiente muy hogareño, como dices, ¿no? Porque al final esta es mi casa, así que también aprovecho para saludar a nuestros oyentes y desearles que tengan una estupenda octava temporada, que se arranca en este mes de octubre, porque como saben, bueno, no hace falta repetir que el calendario de historias de bolsillo depende de la universidad, en el sentido de que cuando hay curso académico hacemos programas y no en otro momento.
Lo que sí que me llama la atención es que, bueno, al final te pasará a ti cuando llegue el momento, Moisés, pero no es la primera vez que hacemos un programa sin un invitado externo de Historia de Bolsillo. A mí me recordaba un poco esta experiencia a aquel programa sobre la peste negra que me tocó, digamos, presentar como invitado, entre comillas, durante la pandemia, en un programa que estaba muy bien traído por el contexto. Así que bueno, espero que nuestros oyentes puedan disfrutar de este tema que es totalmente diferente y que sí que está mucho más vinculado pues con esas investigaciones que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida académica y profesional, pero de las que intentamos no contaminar en exceso el programa, pese a que todo el mundo sabe que muchos de nuestros invitados los conocemos precisamente a través de estas experiencias, digamos, investigadoras. Así que nada, muchísimas gracias y espero que podamos disfrutar de un poquito de historia este rato. Pues sí, Dani, yo particularmente estoy muy contenta de que podamos por fin hablar de tu libro, hablar de toda esa investigación que has hecho, has desarrollado en los últimos años en paralelo con Historias de Bolsillo. Y que por fin podamos hablar de la faceta de la investigación uno de nuestros directores del programa y que también hablaremos, de la que también hablaremos del libro de Moisés también en un futuro. Pero bueno, yo estoy contenta, muy contenta Y del tuyo ya cuando llegue el momento. Bueno, yo todavía estoy en un proceso muy incipiente, así que de momento toca reconoceros el trabajo y el esfuerzo que habéis estado haciendo estos años y sobre todo hoy hablar de castillos. Porque Dani, yo recuerdo que tú a mí me diste clase y nos hablaste, pues, entre otras cosas, de Carlomagno. Pero bueno, no es de Carlomagno de lo que trata tu libro, pero también, pero sí trata de la Edad Media. Entonces, yo quería hacerte la primera pregunta, que es generalmente, bueno, lo que todos un poco queremos saber cuando conocemos el ámbito de investigación de un historiador o una historiadora, que es qué es lo que más te atrajo de la Edad Media o de tu cronología, como para que decidieras volcar todo este esfuerzo y energía en hacer una tesis doctoral en esta cronología. Bueno, a lo mejor nuestros oyentes han buscado el libro del territorio de los castillos, o les ha llegado de alguna forma, aunque no lo creo porque tampoco es tan famoso, ¿no? Pero tiene un subtítulo que es Centros fortificados y articulación territorial en el noroeste de la meseta del Duero entre los siglos 9 y 12. Ese subtítulo es el que realmente presenta la cronología y en realidad, claro, este periodo es un poco complejo de delimitar, ¿no? Porque por un lado la Edad Media y particularmente la Alta Edad Media, ese largo periodo que se abre después de la caída del Imperio Romano de Occidente, depende mucho en sus divisiones temporales del espacio del que estemos hablando. Entonces, cuando hablamos de Alta Edad Media en la historiografía hispana, normalmente la llevamos hasta el 10 aproximadamente, introduciendo un poco los siglos 11 a 13 en lo que se tiende a llamar la plena Edad Media. El problema es que esa división no existe en todas las historiografías. Y de hecho, cuando hablamos en términos, digamos, ingleses o en historiografía anglosajona, normalmente la diferencia entre el Early Middle Ages, que sería esa alta edad media, y el Late Middle Ages, que sería la baja, pues no tiene un periodo tan claramente metido en medio. Entonces, cuando hablamos de esta cronología medieval en su conjunto, pues hablamos de un periodo muy largo, claro, la Edad Media son prácticamente 1000 años, incluso tomando en consideración las divisiones cronológicas más rácanas. Y no solamente eso, sino que dentro de esta cronología lo que siempre ha quedado muy claro, por lo menos en las últimas décadas, es que la línea directora de la Europa medieval es la diversidad. Es una diversidad que te hace ver procesos históricos muy diferentes dependiendo de dónde estés moviéndote. Entonces, claro, esta pregunta que me hace Sofía, pues basándote un poco en las cuestiones que tratamos en su día en clase, pues es un poco tramposa en cuanto al periodo, ¿no? Porque al final, ¿qué tiene que ver la meseta del Duero del siglo IX con Carlomagno, por ejemplo? En realidad muy poco. Estamos en la misma cronología. Aproximadamente Carlomagno es coronado emperador en el año 800, es decir, en los inicios, ¿no? Justo cuando va a empezar el siglo IX. Y precisamente en esa cronología empieza la investigación en la que centré mi tesis. Claro,
en España, en la península ibérica del momento, el siglo IX es un periodo en el que empezamos a volver a tener noticias en las fuentes después del gran colapso que supone el final del mundo visigodo y toda la conquista musulmana de la península ibérica. Entonces, es un momento en el que la información histórica se diferencia mucho de lo que hay en otras regiones. Entonces, es verdad que no es lo mismo decir por qué me gusta el periodo en sí, en su conjunto, como el que explicas en una clase, que por qué te puede gustar el periodo específico en la península ibérica, y concretamente en la meseta del Duero, que es una zona sobre la que podríamos hablar un poquito más si quieres. En líneas generales, sí te podría decir que uno de los mayores atractivos que tiene dedicarse a la Alta Edad Media es que es un periodo que tal vez por la escasez de fuentes, comparable con otros momentos históricos, pero también porque por esa diversidad, ¿no? tan importante en estos momentos, pues es un periodo muy atractivo para poder probar estrategias de investigación que combinen el mundo de la arqueología con el mundo de las fuentes escritas y, por supuesto, también con unos marcos teóricos que siempre son muy fuertes y que te permiten comparar entre diferentes espacios, porque si no, al final no puedes hacer otra cosa que narrar lo que dicen las fuentes de una manera un poco confusa e intentar adentrarte donde no hay tanta información. No es como un periodo, tradicionalmente se llamaba oscuro, pero en realidad lo que es bonito es intentar ver las luces, ¿no? Dentro de un momento tan difícil de comprobar, como tantas veces hemos hecho también en el programa, ¿no? Al final hemos visitado este periodo muchas veces. Sí, Dani, yo creo que nuestros oyentes, al menos los que nos llevan escuchando ya un tiempo, entienden que la Edad Media es un periodo con escasez de fuentes y que nosotros siempre intentamos, bueno, pues mostrar a partir de las investigaciones de nuestros invitados, pues cuál es el apartado metodológico, el apartado de fuentes que tienen sus investigaciones, porque al final es de donde parte todo, ¿no? Entonces, siguiendo con este tema, ¿qué fuentes has utilizado tú para escribir tu investigación y cuáles han sido tus mayores dificultades? Porque una cosa es hablar de escasez de fuentes y que sería pues centrarse en las sombras, pero vamos a hablar de las luces. ¿Cuántas luces, en sentido metafórico, de como fuentes, tiene tu investigación y qué problemas has tenido al abordarlas? Bueno, pues como cualquier persona que se dedique a... Bueno, en mi investigación yo principalmente he trabajado con fuentes escritas. Luego las fuentes arqueológicas las he utilizado para estudios más de caso dentro del libro y en esos casos me he basado fundamentalmente en historiografía, es decir, bueno, en obras escritas a partir de las fuentes materiales y arqueológicas, no tanto, es decir, yo no he hecho excavaciones ni prospecciones, ni he ido a ver el registro material in situ, ni en museos. Yo, en el sentido, digamos, más material, he utilizado una bibliografía o unas fuentes que podríamos llamar secundarias, ¿no? Las fuentes primarias con las que he hecho mi investigación son fundamentalmente escritas y son un conjunto de fuentes, es un conjunto de fuentes que pese a lo que hemos dicho antes de las sombras, pues es más rico de lo que parece. Es decir, a lo largo de la Edad Media, durante, vamos, durante el siglo VIII existe un vacío, generalmente reconocido por todas las personas que se dedican a investigar el periodo. Es probablemente el siglo medieval peor documentado, al menos en el noroeste de la península ibérica. Apenas existen documentos que podamos afirmar tajantemente que son reales y bueno, que son auténticos de ese momento o que no son falsificaciones. Sí que existen algunos y depende un poco de la cronología, pero la realidad es que es el gran siglo que todavía está por investigar en muchos sentidos. Es a partir del 9 y por eso arranca ahí la investigación, donde donde empezamos a tener a nuestra disposición unas fuentes documentales que fundamentalmente son diplomas, si quisiéramos llamarlos de esa manera, ¿no? En realidad esta documentación incluye
generalmente pues actos que van desde la compraventa de un solar entre dos particulares hasta la concesión de una serie de derechos por parte de los reyes a un determinado monasterio. Son esos documentos que tantas veces han aparecido en el programa, pues de fundaciones de monasterios, pero también de intercambios de propiedades o de donaciones. Es algo muy interesante saber que una de las principales labores que permiten trabajar pues, con las cantidades de documentos con los que he trabajado yo para la investigación habré revisado pues, aproximadamente 6.000 documentos o 7.000 documentos del periodo entre los siglos IX y XII, repartidos de una manera muy desigual. Podemos imaginar que el siglo XII está muchísimo más documentado que el siglo IX, aunque es cierto que en el noroeste de la península también hay una cantidad muy importante de documentación para el siglo X, es decir, el X y el XI luego están más igualados de lo que aparentemente debería ser. Pero lo que es interesante es cómo, gracias a la labor de décadas de investigadores y de investigadoras que dedicaron buena parte de sus trabajos a editar documentación que iban a visitar al archivo, principalmente al Archivo Histórico Nacional, por razones que ahora no vienen al caso, pero fundamentalmente porque acabaron allí la mayor parte de colecciones documentales de las instituciones desamortizadas en el siglo XIX, pero también en archivos catedralicios, como puede ser el de León, principalmente. Pues gracias a la labor de esas personas y también de instituciones como el Centro de Estudios e Investigación San Isidoro de León, pues se hicieron colecciones documentales que incluyen las ediciones de buena parte de todos estos documentos. Entonces, esas son las principales fuentes que he manejado. Los documentos que están conservados en el Archivo Histórico Nacional y en otros archivos, como por ejemplo el de la catedral que mencionaba o el de las diferentes catedrales del noroeste, son también muy diversos en términos de fiabilidad. Es decir, hay numerosos documentos que lo primero que hay que hacer para manejarlos es comprender, normalmente a través de la interpretación que en su día dio el editor o la editora del documento, si ese documento puede ser utilizado de una manera fiable para la investigación histórica. Es decir, en este momento, vamos, en estos momentos de la cronología medieval, hay mucha documentación que está interpolada, es decir, que tiene insertas partes que no correspondían a la versión original del texto, o también documentación que es falsa directamente. Imaginemos un abad de un monasterio importante en el siglo XIII que está pues, elaborando copias de la documentación en su monasterio y por el hecho de querer justificar una serie de intereses que tiene la institución religiosa en una zona concreta, pues falsificaba documentación para demostrar que 300, 400 años antes les habían donado, normalmente inventándose donaciones de reyes o de aristócratas importantes, les habían donado esas propiedades. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas fuentes. Luego, por otro lado, otras fuentes que he manejado son las crónicas. Las crónicas nunca son neutrales. Esto es algo que es muy útil enseñar en la carrera porque muchas veces nos pensamos que las crónicas están diseñadas en origen para los historiadores y esto no es así. Las crónicas están diseñadas ya en su propio momento para que el receptor de la crónica, normalmente coetáneo, pero también en vistas a un futuro posterior, pueda comprender cuáles son las motivaciones que hay detrás de unos ciertos intereses. Lo más famoso de todo esto son las crónicas asturianas, ¿no? A finales del siglo IX, Alfonso III diseñó un programa de elaboración de textos cronísticos para explicar pues, el origen de su monarquía, pero vamos, llegando a momentos muy anteriores. Y una de las ideas que subyacía dentro de estos relatos es que toda la expansión que estaba haciendo el reino asturiano hacia el sur, hacia la cuenca del Duero, pues era un proceso de recuperación de unos territorios que habían sido directamente del mundo visigodo, pero que habían sido ocupados previamente por los habitantes del norte, ¿no? Es el famoso discurso de la Reconquista, en el que tampoco voy a entrar aquí, aunque mencionaremos alguna cosa de estas cuando hablemos directamente de los castillos, pero es interesante tener en cuenta que ya las crónicas del siglo IX pues bueno, tienen una cierta carga, ¿no? Ideológica, con la que hay que trabajar. Entonces, dependiendo de la versión con la que nos estemos moviendo,
pues puede ser más fiable o menos fiable la mención a ciertas fortificaciones y todo eso. Entonces, he trabajado con ambas. El libro tiene una parte dedicada a las estadísticas de menciones de fortificaciones y también a la terminología que se utiliza para hablar de estos sitios. Y para ellas me he basado fundamentalmente en estas fuentes diplomáticas y luego para reconstruir, digamos, relatos explicativos más complejos y también los estudios de caso me he basado también en la combinación con las fuentes cronísticas y con la arqueología. Es verdad que el relato sobre las fuentes puede que sea un poco largo, pero requiere también añadir estos matices, ¿no? Porque para ser una época con pocas fuentes, claro, son pocas fuentes en términos relativos, pero los cuidados que tiene que tener el medievalista que trabaja con ellas son bastante grandes y muchas veces no se toma en la consideración suficiente el trabajo que le debemos a toda la gente que se ha encargado de la edición y de la crítica documental de todas estas fuentes. Bueno, Dani, escuchándote, la verdad que creo que a nuestros oyentes están aprendiendo también cómo afrontar ese trabajo metodológico de las fuentes, ¿no? A la hora de entender. Y yo creo que pone en valor el oficio del historiador, que a veces está tan minusvalorado, ¿no? De que cualquiera puede escribir historia. Yo creo que nosotros a lo largo de la carrera, de nuestro periodo formativo, tanto la carrera como el máster, que son un poco más de información y ver un poco pues, cómo se reconstruye el pasado, cómo se investiga. Y la tesis doctoral al final no es más que poner todo sobre la mesa, todo lo que hemos aprendido, demostrar que seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo lógicamente, ¿no? Y en tu caso, pues las dificultades a las que has tenido que enfrentarte, que todo el mundo tiene dificultades, y independientemente de que tenga mayor o menor capacidad de adquisición de fuentes o mayor o menor número de fuentes, nuestros oyentes tienen que entender que no es fácil construir y trabajar como historiadores desde el punto de vista del oficio, ¿no? Y yo ahora voy a hacerte una pregunta que, claro, al final tú y yo hemos compartido demasiado tiempo juntos, para bien y para mal. Hemos compartido despacho muchos años y yo me acuerdo que siempre te molestaba, ¿no? Con el tema este de, bueno, y esto de los castillos, ¿no? Cuando hablas de castillos en los siglos noveno al 12, ¿no? La pregunta que siempre bromeábamos juntos era, bueno, ¿y qué es un castillo, no? Porque claro, cuando nuestros oyentes están pensando en castillos, están viendo ahí, pues, grandes fortalezas de piedra, que para saltarlas hay que reventarlas con algún tipo de artilugio explosivo, o con arietes, o están pensando en el Señor de los Anillos, no sé, cualquier cosa cualquier pensamiento sobre castillo nos lleva, creo que casi irremediablemente, a una fortaleza con piedra, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te hago es si esto es real, es decir, si tú cuando has intentado o has trabajado sobre este concepto de castillo, más que el elemento físico, ¿no? El concepto de castillo, si siempre es una gran fortaleza de piedra o puede ser una torre, puede ser un castro, un castrillo, una elevación del terreno, lugares altos. Y sobre todo, ¿por qué a lo largo del trabajo utilizas un término paraguas, ¿no? Para esta cuestión? Si nos puedes ayudar a que nuestros oyentes también entiendan, ¿no? El mundo de los castillos, que es lo más apasionante, que bueno, tú te dedicas a eso, entonces para ti evidentemente es extremadamente apasionante, pero que al final es el centro de tu investigación, ¿no? ¿Qué es un castillo, Dani? ¿Y qué no es? Bueno, pues esa desde luego que es una pregunta muy pertinente, sobre todo porque es una pregunta que yo mismo me hago de manera un poco modificada en el primer capítulo, ¿no? de la publicación. De hecho, hay un momento en el que yo directamente escribo la pregunta de si son en realidad los castillos el objeto de estudio que intentamos entender mejor en el libro. ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, para empezar, porque un castillo se puede definir desde muy diferentes puntos de vista. Es decir, cuando alguien piensa, por ejemplo, en el castillo de Peñafiel, probablemente sea de los mejores referentes de castillos fuera de un, bueno, iba a decir fuera de un centro urbano, fuera de un gran centro urbano, es decir, podemos utilizar la referencia del Alcázar de Segovia o alguno de estos. Pero claro, pensamos en ese edificio de proporciones regulares, exento, que tiene una disposición de la arquitectura que predomina, bueno, en la que predomina la seguridad sobre la habitabilidad del sitio, que luego también presenta numerosos elementos defensivos, tanto de carácter activo
como pueden ser los espacios para situar armas de fuego, los castillos más tardíos o simplemente para lanzar flechas desde allí, pero también pasivos, como son los propios muros, y que acogen una vida doméstica a partir de un momento determinado, ¿no? Este es un poco el castillo de Juego de Tronos. Cuando nosotros vemos el castillo, por ejemplo, en Juego de Tronos, el castillo de Alto Jardín, ¿no? Que sale en alguna imagen muy de manera general, que es curioso porque ese castillo es el castillo de Almodóvar, el Real, de Almodóvar del Río, perdón, en Córdoba, es el que utilizaron como referencia para tomar esta fortificación, ¿no? Ese es el típico castillo que nos viene a la mente. El libro también empieza con varias fotografías de fortificaciones, como por ejemplo la roca albornoziana de Spoleto o, sin ir más lejos, el propio castillo de Peñafiel. Pero la imagen que tenemos de una fortificación con estas características, es decir, el momento en el que los centros fortificados que podemos definir como castillos cumplen todos estos criterios, es predominantemente la Baja Edad Media. En realidad, cuando hablamos de castillos, en el periodo que aquí estudiamos, en el libro, es muy complicado elegir una definición clara, porque por un lado podemos elegir definiciones que premien los aspectos funcionales, ¿no? Que digamos, pues son estructuras fortificadas, exentas, que cumplen precisamente unas funciones defensivas. Vale, es una opción. Luego podemos hablar de edificaciones en piedra que presentan elementos defensivos de estas características, tanto activas como pasivas. Es otra opción, centrarse por la parte, digamos, más morfológica. También podríamos centrarnos en el aspecto, digamos, habitacional y vincularlos con un grupo social concreto. Es decir, hablar de fortificaciones como, hablar de castillos como el sitio donde vive la aristocracia, que es un poco la imagen que nos queda también de ciertos castillos bajo medievales o ciertos castillos señoriales, ¿no? Que es allí donde vive la aristocracia. Pero la realidad es que la Edad Media, como suele suceder con estas cosas, muestra situaciones mucho más complejas. Por eso es más correcto hablar de centros fortificados, ¿no? Que es lo que hago yo al principio. Claro, esto también tiene truco porque a veces la explicación suena un poco circular. Me dice, centro fortificado es todos los espacios que tienen algún tipo de fortificación y los voy a llamar castillos para resumir. En la propia introducción del libro planteo que utilizo castillo a lo largo del libro como ese término paraguas para hacer un ejercicio de economía del lenguaje. Porque si todo el rato tuviera que decir espacios fortificados o este caso es una torre, este caso es un castro, este caso es un castrillo, la realidad es que todas esas definiciones vienen así en las fuentes. Que hay sitios que aparecen en las fuentes como torre. Hay lugares que aparecen en las fuentes como castellum o como castro, o en latín el castrum. Lo que tiene un cierto valor de hacer una investigación diferenciando esta terminología es ver en qué situaciones estamos viendo pues un empleo intercambiable de estos términos y en cuáles no. Por ejemplo, yo he visto en esta investigación que para el periodo que estudio, los términos de castellum y de castrum, es decir, de castro y de castillo, digamos, traduciéndolo, aunque de manera parcialmente incorrecta, al castellano, son más o menos intercambiables. Pero que un sitio que aparece identificado como castrelo, que sería este castrillo, que podríamos hacerlo parecer una fortificación más pequeña, no suele aparecer como castellum en otra documentación. Es decir, esa diferenciación existe en el momento. Pero muchas de las realidades que metemos dentro de ese paraguas de castillo para la época bajo medieval no funcionan para toda la Edad Media. Porque muchas de estas fortificaciones no sabemos si tenía aristocracia viviendo en ellas. Algunas de ellas parece que eran fortificaciones que cuando se utilizaron de manera defensiva sirvieron más bien para que la población de los alrededores, en caso de ataque, llevaran al espacio fortificado sus ganados y fueran ellos mismos a protegerse, dejando desguarecidas, digamos, las zonas de alrededor. Un poco recogiendo el símil de Moisés con el Señor de los Anillos, un poco como lo que sucede en Rohan con el abismo de Helm, ¿no? Que abandonan todas las zonas de alrededor y van las personas a refugiarse allí. ¿Cuál es la situación que se vuelve diferencial respecto a lo que se aprecia en las fuentes? Lo que se ve normalmente en las fuentes, por ejemplo, con las campañas que narra la albeldense del poder, digamos, de Córdoba, atacando en aceifas, como hacían con mucha frecuencia
las zonas del nordeste de la cuenca del Duero, lo que se aprecia es que cuando las fuentes cronísticas informan de que la población abandona, se dirige a un espacio fortificado que está bien guarecido, los musulmanes lo que decían era pasar de largo, imaginando que estarían saqueando las zonas de campo y lo que hubiera quedado libre, normalmente dirigidos a espacios de mayor riqueza, como podían ser los monasterios, e ignorando a la población que se había refugiado en las fortificaciones. Es decir, claro, ¿hasta qué punto puede ser correcta la imagen de una fortificación del periodo alto medieval asediada por tropas enemigas e intentando tomar el punto fuerte? Pues en realidad también lo que marca es la diversidad. Hay algunas fortificaciones que se ignoraban y otras que sí que eran puntos estratégicos importantes, como por ejemplo pues Gormaz, que sí que era un punto fronterizo de gran relevancia en el que se registran batallas. Y luego hay muchos sitios que, pues bueno, muestran la imagen que muestran hoy en día también por su utilización a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros no sabemos, no sabremos nunca, o probablemente no sepamos nunca, cómo era el castillo de Peñafiel original. Nosotros tenemos la imagen de los castillos bajo medievales que se ha construido encima de todos los niveles anteriores. Entonces también hay que tener en cuenta que los castillos o los espacios fortificados de este periodo son problemáticos por varios motivos, porque para empezar solían estar en sitios muy expuestos a las inclemencias meteorológicas, estando tan arriba, muchas veces expuestos al viento, a la lluvia, pues no se han conservado especialmente bien. Por otro lado, aquellas fortificaciones que sí se han utilizado a lo largo del tiempo han cambiado en su morfología muchas veces, es decir, no tienen el mismo aspecto que tenían en la Alta Edad Media. Y luego, en tercer lugar, es real que muchas veces pensamos en el castillo como una construcción en piedra, pero la realidad es que la mayor parte de centros fortificados que existían en el pasado no estaban fortificados en piedra. Muchos de ellos tendrían fortificaciones en madera, otros utilizaron como principal línea de fortificación, digamos, indirecta, el estar situado en un sitio de muy difícil acceso, o sin ir más lejos, bueno, luego está uno de los tipos de fortificación más habituales en la Europa medieval, que es la mota, que la mota, para quien tenga un poco en la mente cómo funciona, fundamentalmente es un montículo artificial de tierra que crea una suerte de colina y arriba ponen una fortificación que puede tener una línea de muralla más o menos compleja y una torre en el centro. Esa torre no tiene por qué ser de piedra. El problema es que cuando no era de piedra, si ya es difícil ver cuando era de piedra, cuando no era de piedra es todavía más complicado, porque no se conserva después de tanto tiempo. Entonces, dentro del abanico del término castillo, pues entran una diversidad de realidades que sí, que sin embargo sí que pueden ser interpretadas por desde un punto de vista funcional, se puede intentar ver qué tipo de poderes se asociaban a cada uno de ellos y también, como es el objetivo de este libro, analizar cuál es la función de cada uno de este tipo de centros en la organización del territorio, que al final es una de las cosas que argumento en el libro es que es la función de estos centros fortificados que mejor aparece representada en las fuentes. Dani, en tu trabajo, bueno, ya nos has hablado un poco de la zona que estudias, la cronología, ¿no? A lo largo de tu investigación, si no me equivoco, si me equivoco, corrígeme, porfa, trabajas aproximadamente 117 sitios con mención castral, ¿no? Vamos a decirlo así. Y hacia 1150 y 1200 hay hasta 900 castillos documentados de forma, digamos, paralela, sin a la vez. ¿Qué te dicen esas cifras en cuanto a la evolución del fenómeno? Es decir, ¿qué tú como investigador cuando ves esa evolución o ves ese momento específico de esos 50 años en los que tienes un número muy elevado de castillos documentados, qué te pueden hacer pensar? Bueno, también, no sé si puede ser también que puedan venir de atrás, ¿no? Pero como investigador, ¿cuál es la conclusión a la que llegas de ese momento concreto? O de esa circunstancia, mejor dicho. Bueno, en realidad las cifras que has dicho están en el libro, pero no son exactamente correspondientes con, con las cosas que representan, ¿no? Las 900 menciones esas son más bien menciones, no a castillos diferentes, sino menciones de castillos. Muchas veces Ujú. están repetidas. Y luego, por otro lado, 117 son las menciones de fortificaciones que tienen algún tipo de función territorial. Las menciones totales, digamos, castrales, son
a 158 sitios, que aparece luego también por ahí en otra tabla del libro. Pero aquí lo que es importante es comprender un poco la diferenciación, porque además enseña, yo creo, bien para entender cómo funciona también la capacidad que tiene un historiador de afirmar cosas libremente, ¿no? Porque al final hacemos la historia que nos permite hacer las fuentes, no la que queremos. Yo querría que tuviera un documento para cada castillo en el que me dijera quién ha construido el castillo, cómo lo han financiado, a quién pertenece, qué sitios tienen que prestar trabajo allí para reforzar los muros o de quién depende en último lugar, ¿no? Imaginad que tuviéramos esto para todos los castillos. Pues esto sería una cosa maravillosa. La realidad es que para el noroeste de la península no tenemos esta información en un documento para ningún sitio. Para otras zonas de Europa lo hay, pero para estas no. Entonces, lo primero que hay que diferenciar es lo que yo denomino mención castral y lo que yo denomino indicio. Pero claro, cuando un sitio como por ejemplo Cea, Cea es un sitio que dentro de lo que es el noroeste de la meseta, pues es un lugar muy destacado a lo largo de la Alta Edad Media. No siempre aparece mencionada la fortificación de Cea con un término de fortificación. Y llega un momento, que es en el siglo XII aproximadamente, bueno, a lo largo del siglo XII, vamos viendo cómo dentro de algunas ciudades o de algunos pueblos grandes, con diferenciación entre ambos núcleos de poblamiento que no se corresponden con las diferenciaciones actuales, por supuesto, pero bueno, para entendernos de una manera sencilla, se empieza a diferenciar dentro del núcleo un sitio fortificado, que es un poco pues como el típico alcázar o el típico castillo de dentro de un núcleo de población. Esto es algo diferente, porque en el periodo anterior lo que estábamos viendo es que algunos de estos lugares se mencionaban explícitamente como un espacio castral, como una fortificación. Es decir, el propio núcleo parecía que era una fortificación. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad hay un problema con las fuentes también a la hora de ver qué es lo que nos están contando con las menciones de las fortificaciones. Porque cuando una fortificación aparece mencionada en una fuente, no nos está hablando de cuándo se ha creado la fortificación, nos está hablando de fortificaciones en activo. De hecho, hay algunas, que esto es algo paradójico, hay algunas fortificaciones que nunca documentamos activas. Hay algunas fortificaciones que únicamente se documentan como lo que denominan Castellum Antiquum o una fortificación con importancia en el pasado. Que esto también es interesante, porque la gente que estaba elaborando esos documentos estaba haciendo mención a una memoria espacial. Y de hecho muchas veces aparecen este tipo de menciones en relación con centros monásticos. Es decir, son como espacios importantes que relacionamos unos con los otros. Es interesante claro, al no tener referencias de cuándo se crean las fortificaciones, sino de fortificaciones activas o incluso ya sin poder afirmar que están activas ya, pues cuando encontramos una frecuencia de aparición en las fuentes muy grande, podemos intuir que ha habido un proceso de construcción de fortificaciones nuevas. Pero en realidad no sabemos si es un proceso que corresponda con el momento en el que tenemos esas menciones o con unos años antes, porque ya están en activo, es decir, no sabemos cuándo se han construido. Es cierto que lo que sí sucede en el siglo XII, terminando un poco ya la respuesta a esta pregunta más general de la cronología, lo que sí sucede en el siglo XII es que los espacios dependientes o gestionados desde la monarquía estaban organizados ya en un sistema que se denominó el sistema de tenencias. A lo mejor la gente le puede sonar sobre todo pues, por algún programa que hemos dedicado a la organización del territorio, que era el originario de la zona de Navarra, pero que cuando Fernando I se convierte en el rey de León y de Castilla, antes bueno, de todos los conflictos derivados, ¿no? de su muerte, con luego el ascenso al trono de Alfonso VI, pues es todo ese contexto en el que se va a ir instaurando el sistema de tenencias en el entorno más de la zona que estudio, ¿no? Porque al final la zona que estudio yo en este trabajo va desde el río Pisuerga hasta la separación, hasta las montañas que separan León y Galicia, y luego desde la cordillera Cantábrica hasta el río Duero, más o menos. Entonces, toda esa zona, pues en este contexto en el que se va organizando el sistema de tenencias para administrar el territorio que depende de los reyes, porque luego también la organización territorial en la Edad Media es algo complejo, ¿no? Porque
conviven espacios que dependen directamente de los reyes con espacios que son de señorío, que pueden depender de los monasterios, de las catedrales, de aristocracias laicas, o incluso con sistemas más complejos como es el de la abetería, que no entraremos a valorar. Entonces, claro, ese sistema de tenencias sí que suele relacionar el poder regio con un delegado y con un centro fortificado. No todas las tenencias tenían como sede un castillo, ni todos los castillos eran sede de tenencias, pero sí es verdad que eso hace, ese sistema de organización hace que se, digamos, multipliquen las referencias en las fuentes a los centros fortificados. Sobre todo porque la documentación de a partir de mediados del 11 más o menos empieza a enumerar este tipo de autoridades territoriales como referencias cronológicas para los documentos. Que esto de nuevo es importante, porque nos está contando, hoy en día nosotros cuando firmamos un documento pone día, mes y año, pero en este momento, además de poder poner la fecha con el día, el mes y el año, lo que se incorporara era toda una lista de cosas, bueno, de poderes, que podía poner, por ejemplo, siendo obispo de Santiago, fulanito, siendo rey en León, tal. Pero luego a veces aparecía siendo tenente en no sé dónde, otra persona. O con algo todavía más difuso que te dice directamente, fulanito en tal sitio, que es una referencia también a estas tenencias. Entonces, claro, eso multiplica mucho la aparición de todos estos centros políticos en las fuentes, porque de repente están apareciendo para datar los documentos. Claro, para nosotros es muy útil, porque además de enseñarnos quién está gobernando en un reino, pues nos enseña qué aristócratas están dominando en determinados sitios y lo que también resulta importante, nos permite a veces detectar falsificaciones, porque a veces se han equivocado con la cronología de algún reinado, con la de algún obispado, y eso también pues lo complica. Así que eso es una explicación de cómo también podemos relacionar directamente todos los procesos de peso que se relacionan con las fortificaciones con situaciones más generales de la Edad Media. Es decir, aquí no nos debemos olvidar que el centro es estudiar siempre la sociedad medieval, aunque sea siguiendo los caminos de los centros fortificados. En este. Bueno, creo que nos has dado un panorama estupendo para entender un poco cuál es el contexto del noroeste de la península ibérica en estos momentos. Em, yo te quería preguntar al final, porque tenemos que ir casi terminando, lamentablemente. Entonces, tu gran apuesta, tu tesis y tu aportación después de haber examinado las fuentes y haber pues, adquirido todo ese conocimiento es que los castillos al final sirven para articular territorio. No sabemos si da igual si eran una torre, si tenían murallas, si estaban... Da igual la morfología, que quizás es lo que puede resultar más atractivo o más visual para la gente, sino para qué servían realmente, por qué estaban ahí y cómo organizaban el territorio en torno a sí. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica para, como tú muy bien has dicho en esta última pregunta, para la historia social, para la gente de la época? ¿Qué significaba un castillo en cuestión de impuestos, de trabajo, de justicia, de gobernantes, de control visual del paisaje incluso? ¿Qué, para qué servían entonces los castillos? Bueno, yo cuando empecé la investigación de la tesis, planteé la pregunta de que iba, de cuáles eran las funciones en general de los castillos. Luego al final acabé centrándome en el aspecto territorial, porque es el aspecto funcional, digamos, más documentado, como comentaba. Es decir, al final lo que se ve en las fuentes es que muchos territorios están vinculados directamente bueno, a la existencia de un centro fortificado. Pero ahora bien, claro, si preguntas cuál es el papel de los centros fortificados en la sociedad medieval, depende también mucho del periodo concreto en el que nos centremos, pero lo que sí debemos tener claro es que hay un doble juego, ¿no? De organización del poblamiento y del espacio y del paisaje y también de simbología del poder. Pensemos una cosa, las fortificaciones, sobre todo a partir de un determinado momento en el que se vinculan de manera clara en todas las sociedades europeas a las aristocracias,
Claro, las fortificaciones son construcciones en estilo militar, ¿no? Claro, están representando una determinada sección de la sociedad que precisamente basa su poder en la protección militar, en el peso que tiene el ser caballeros, el ser los que defienden, digamos, ¿no? Esos milites que defienden al resto de la sociedad. Entonces es evidente que era un estilo arquitectónico que servía también para simbolizar el poder. Y en muchos casos, la impronta en el paisaje que dejaban estas fortificaciones obedecía a ese doble juego, ¿no? De yo vigilo desde la fortificación, pero también soy visto por la gente a la que estoy dominando. Esto es muy visible, por ejemplo, en algunas fortificaciones que en lugar de construirse en los sitios más altos, se construían en el fondo de un valle, que es algo que es absurdo desde un punto de vista estratégico, pero que es muy útil si lo que quieres es que toda la gente del valle mire y siempre vea el castillo, donde está el señor que los domina. La cuestión es que a lo largo de la Edad Media estos relatos son muy complejos. Y una de las preguntas que en su día nos hacíamos a la hora de plantear esta investigación es si en el noroeste de la península se podían probar procesos como los que suceden en Italia con el fenómeno del encastelamento, de agrupar a la población en lugares en altura, es decir, de construir una aldea en torno al centro fortificado. Lo que vemos es que normalmente en el noroeste de la península no pasan estos procesos, aunque sí que hay fortificaciones que acaban generando una aldea a su alrededor. De hecho, esta vinculación entre centro fortificado y población, pues existe en la mayor parte de los casos. Es decir, no hay muchas fortificaciones que estén completamente aisladas de la gente. Entonces, por un lado está la función que reside en la simbología del poder. Lo que es interesante no es tanto lo que hacen las fortificaciones como lo que no hacen. Porque lo que se admite generalmente, ya sea por la ficción o por investigaciones que piensan únicamente el funcionamiento de los estados o de las regiones históricas desde un punto de vista vertical desde arriba, pues es pensar que los castillos tienen que funcionar como líneas de frontera. Es decir, se crea una suerte de línea Maginot, como la defensa francesa de la Segunda Guerra Mundial, para que no pasen los enemigos. La realidad es que las fronteras en la Edad Media se caracterizan por ser extremadamente permeables y lo que normalmente intenta vigilar y defender una fortificación es el espacio que tiene más cercano. Esto es un caso que se ve muy bien a través de los diferentes estudios que se plantean dentro del trabajo, en el que yo explico un poco los barrios de Luna, Sublancio y Dueñas, que son tres ejemplos del noroeste de la meseta del Duero, pero que ilustran bien pues, diferentes situaciones. Luego me hablabas también de la relación, digamos, tributaria, que no se puede hablar exactamente de impuestos en este periodo. Bueno, los castillos eran sitios en los que en ocasiones se acababa teniendo que pagar una serie de tributos, pero lo que era más habitual era que tuvieran que realizar allí poblaciones de alrededor las labores de fortificación, de volver a construir cosas que estén dañadas e incluso de hacer guardias en el sitio, es decir, de vigilar. Pero lo que está claro es que la organización del territorio pues, está muy vinculada con todos estos aspectos. Y lo que sí que es importante subrayar es que la función defensiva de las fortificaciones, evidentemente, es una de las funciones básicas, pero no está tan centrada en la construcción de grandes líneas defensivas como en el hecho de dominar un espacio específico, de marcar el paisaje con un punto fuerte desde el que se vigile y que pueda tener un control visual en torno a una zona y también de articular a la sociedad de alrededor de muchas diferentes formas. Muy brevemente, Dani, porque nos quedan muy pocos minutos, has mencionado tres casos, que son Luna, Sublancio y Dueñas. Para que nos hagamos una idea de qué distintas maneras pueden articular el territorio en cada uno de los ejemplos, ¿podrías darnos un par de nociones muy rápidas de cada uno de ellos? Si puedes hacerlo muy rápido. Sí, mira, pues el caso de los barrios de Luna es un ejemplo que cualquier persona que haya viajado desde León hasta Asturias puede reconocer porque es precisamente el entorno del enorme pantano que tienes que cruzar yendo por la autovía a Asturias. La presa de los barrios de Luna
se construyó el muro de la presa destruyendo el castillo. Es decir, en la propia elevación donde estaba el castillo medieval es donde está el muro de la presa y por lo tanto partió buena parte del castillo del que solamente quedan restos de la Baja Edad Media, pero es normal, porque no tenía que sobrevivir únicamente a la ocupación bajo medieval, sino que a mayores tenía que sobrevivir un poco los restos anteriores a la construcción de una presa, ¿no? Que su buena ubicación convirtió en la propia condena del sitio. Lo que sucede aquí es que tenemos muy poca idea acerca de sus orígenes. Generalmente se ha marcado que los barrios de Luna eran una de las fortificaciones que sirvieron a la monarquía asturiana para situar esa primera línea de avance al sur de la cordillera cantábrica. Mucha de la documentación, tanto de archivo como cronística, que nos habla de lo que sucede en Luna entre los siglos 9 y 10, en realidad es difícil de utilizar sin peros. Es decir, tiene ciertas cuestiones falsificadas, algunas están, digamos, insertas en discursos muy parciales, entonces lo mejor es hablar con mucho cuidado de ese primer momento, pero sí es cierto que luego, por ejemplo, a finales del 10, Gonzalo Bermúdez se rebela contra Bermudo II desde el castillo de los Barrios de Luna. También se menciona que existía un tesoro allí, que el tesoro regio estaba guardado en el castillo de los Barrios de Luna, es decir, es un centro de, importante de primer orden ya desde finales del siglo IX, desde la monarquía de Alfonso III. La cuestión es que cuando hacemos un análisis, una de las herramientas que he utilizado para la investigación ha sido los sistemas de información geográfica y los análisis de visibilidad. Cuando hacemos un análisis de la visibilidad que hay desde los barrios de Luna, lo que vemos es que el castillo vigila un amplio territorio, pero no se corresponde con unas vías de acceso muy buenas, digamos, hacia la zona del norte. Es decir, no es que esté protegiendo una gran vía de comunicación y una gran zona que pudiera ser una frontera, sino únicamente pues ese espacio bueno, principalmente ese espacio de valle en el que se introduce, aunque es verdad que el paisaje se ha modificado mucho con la construcción del pantano. También tenemos un ejemplo en el que desde finales del siglo XI y a lo largo del siglo XII, antes de que se convierta en un castillo señorial en la Baja Edad Media, muy clara, con características muy habituales para ese momento, lo que vemos es que hay cargas tributarias de sitios que incluso desde 50 kilómetros de distancia, que para la época es mucho, pues tenían que hacer pues, una serie de prestaciones militares o simplemente mandar tributos a Luna. Es decir, es un sitio que originalmente ya es un centro importante en el siglo IX y que vemos como en el XII mantiene esa estructura de centro supralocal del territorio muy grande. Sublancio, por otro lado, es un sitio que en las crónicas y en la documentación del siglo IX y del siglo X aparece con cierta frecuencia, parece un sitio importante, porque además está situado solo a 15 kilómetros al sur de León, a mayores, muy cerca de la antigua ciudad romana de Lancia, que precisamente da un poco nombre al sitio, porque Sublancio estaría llamándose de esta forma por la cercanía al sitio. Luego también hay una parte un poco larga del libro que está dedicada al uso de este sub, también en el que no podemos entrar hoy. Pero ya parece que a finales del 9, por esta información, es un lugar importante en términos geoestratégicos. Y al mismo tiempo, allí se construye una torre, que ahora mismo todavía se conserva algunos restos, que está construida siguiendo los modelos andalusíes. Se podría plantear como una torre edificada por los musulmanes, pero también se podría plantear como un sitio construido precisamente por la monarquía Astur, que era la única o uno de los únicos poderes del norte que tenía capacidad económica para contratar gente que fuera capaz de construir siguiendo los parámetros arquitectónicos referentes en la península ibérica del momento, que son los de Al-Ándalus. Porque recordemos que este momento investigar los reinos cristianos no deja de ser investigar al eslabón débil de la península ibérica, si hablamos en términos generales. Lo que vemos es que en toda la zona de Sublancio el territorio parece estar muy basado en aspectos muy típicos de la vida cotidiana del sitio, bueno, y de la acción comunal de la gente, sobre todo a partir de unos espacios comunales que aparecen documentados como las sernas, y que a lo largo del siglo X e inicio del XI pues aparecen como un sitio, como elementos centrales dentro de la organización del territorio. Es decir,
pese a la presencia de los reyes en esta zona, lo que vemos es que el territorio debía tener una existencia previa, muy basada en los sistemas de organización territorial que podía tener la gente que ya habitaba allí. Lo que sucede es que a partir del siglo XI, como el lugar de Sublancio no se convierte en un centro territorial como si sucedía en Luna para estas autoridades posteriores de las tenencias y de todas estas cuestiones, sino que esta organización pasará a otro centro, que es Mansilla de las Mulas, en esa zona que todavía es una población actual, pues ese se convertirá en el centro de lo que es el territorio supralocal. Y en el caso de Dueñas, Dueñas está situado más al este, en la provincia de Palencia. De hecho, quien vaya por la autovía llegando a Palencia, atravesando el centro de la meseta, pues habrá visto Dueñas en una de las salidas, al lado también de la fábrica de chocolates Trapa y de una cárcel, que al final está todo un poco junto. Cuando llegas ahí a la zona de Palencia, capital, lo que nos encontramos es que hay ciertas dudas en torno a por qué aparecen menciones a inicios del siglo X o finales del IX, pero lo que vemos de aquí también es un proceso de territorialidad pues surgida desde abajo, muy vinculada con el uso de los montes, también muy vinculada con el uso de estas sernas, de estos espacios comunales, y lo que sucede aquí es que la monarquía astur-leonesa construye, o al menos parece que es ella la que edifica una fortificación en alto, que además, digamos que reutiliza muchos elementos de lo que podía haber sido una territorialidad previa, pero lo que es interesante es cómo Dueñas acabará convirtiéndose, este sí, en un territorio durante la plena Edad Media con importancia y que además puede que esté muy relacionado con el cercano territorio de Tariego. Además, esta zona es muy interesante. Yo estoy haciendo ahora unas investigaciones con Iñaki Martín Viso que bueno, están muy centradas en cómo toda esta zona central de la meseta norte, lo que vemos es cómo pues, estaba poblada de territorios pequeñitos que se fueron integrando en todas estas estrategias políticas más de la monarquía y de las diferentes aristocracias, pero que lo que ven es una vigencia importante de comunales, de usos del monte, de todas estas prácticas más basadas en la población, digamos, del lugar que en los propios intereses de la alta política, como quien dice, ¿no? Se puede decir que estos tres casos pues, muestran situaciones que guardan líneas comunes, pero que también tienen diferencias. Y esto nos habla tanto de la diversidad como del diferente tratamiento que hay que hacer a según qué fuentes, porque claro, siempre hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, Dani, te doy las gracias por el esfuerzo que estás haciendo de resumir tantos años de investigación, que al final es lo complicado, iba a decir una palabra. Al final es lo complicado cuando estamos enfrentándonos a unas preguntas tan amplias, ¿no? Bueno, no voy a quitar mucho tiempo. Simplemente darte las gracias por el libro. Espero que, bueno, cuando yo vuelva a España ya me lo pueda comprar y me lo dediques, que es lo más bonito que uno puede tener, que es un libro dedicado por un amigo. Mm. Em, y bueno, te doy las gracias también por habernos traído a nosotros el libro, por empezar la octava temporada, que ya son 8 años compartiendo ondas, como nos gusta decir a nosotros, aunque ya cada vez son menos ondas y son más podcasts y demás. Y bueno, y animo a nuestros oyentes a que si les gustó lo que han escuchado, más les va a gustar si se acercan al libro, ¿no? Que al final es de lo que se trata. No tanto de vender libros, porque yo os aseguro que no nos vamos a hacer ricos con la venta de libros, pero sí, bueno, es un poco un reconocimiento al trabajo y a la investigación realizada por tantos años, ¿no? Y de forma rigurosa, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que el libro de la tesis es el producto de un trabajo extremadamente largo en el tiempo y posiblemente va a ser el libro que más tiempo vas a tener o le vas a poder dedicar a la propia investigación. El resto van a ser libros seguramente mejores en muchos casos porque vamos madurando y aprendiendo, pero evidentemente el tiempo dedicado va a ser menor porque es imposible estar cada 4 años sacando un libro. Hay que sacarlos antes, por desgracia. O, bueno, a veces está más tiempo, ¿no? Bueno, pues eso, Dani, que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por darnos la oportunidad y yo me siento afortunado y sé que Sofía también y de empezar esta temporada contigo, ¿no? Con tu libro, con tu trabajo. Y bueno, te felicito nuevamente también por conseguir la plaza en la universidad. Pues nada, muchísimas gracias.
la verdad que me he sentido pues muy cómodo, pero también un poco raro, ¿no? Porque pues estaba viendo escribir de fondo, para que lo sepan nuestros oyentes, cuando entrevistamos a alguien, nosotros estamos hablando de fondo en la plantilla de Te estábamos donde tenemos criticando, algunas sí. de las preguntas y claro, veía ahí y digo, me dan ganas de entrar, ¿no? En la plantilla a ver qué están rumiando. Pero bueno, ahora puedo meterme y lo veo. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de abrir la temporada y es un placer, ¿no? A partir de hoy coincidiremos muchas más veces en un micro de historia de bolsillo, pero probablemente en el otro lado. Gracias, Dani. La verdad que espero que a nuestros oyentes les haya hecho la misma ilusión, o al menos mucha ilusión, como a nosotros, escuchar tu investigación, porque ellos están muy acostumbrados a tu voz y creo que sabrán valorar que hayas estado hoy aquí hablándonos de todos esos años de esfuerzo y de, como dice Moy, de rigor practicando pues el oficio al que estamos acostumbrados, que es el oficio del historiador, y no tanto el de la divulgación. Pero aún así, bueno, gracias a los dos y nada, a los oyentes, sabed que nuestros programas están ordenados cronológicamente, que es algo que muchas veces nos pedís en nuestra página web. Y subidos a Spotify y a iVoox para que los podáis escuchar siempre que queráis. Todas las temporadas están allí. Así que muchas gracias por estar ahí detrás y hasta la semana que viene.